Saludos, mi estimado Mai. Te habla Lucifer, directamente desde Xibalba, para contarte la historia de Abdul Latif Sharif, el chacal de Ciudad Juárez. 1993 marcó la historia de Ciudad Juárez debido a una serie de asesinatos. Abdul Latif Sharif fue un químico y presunto asesino serial que operó en México y posiblemente en Estados Unidos, conocido como el Destripador, el Depredador o el Chacal de Ciudad Juárez. Nació dentro de una familia musulmana en Egipto. Fue hijo único. Durante su infancia sufrió de constantes abusos sexuales por parte de su padre y varios familiares. Quedó huérfano de madre siendo un niño. Su padre se oponía a que él asistiera a la escuela. Sin embargo, siempre mostró ser un niño bastante inteligente. Adiestraba palomas mensajeras y pescaba en el río. A los 12 años, su padre lo casó con su prima de 10 años. Y 3 años después, Sharif se retractó de su promesa de matrimonio para viajar a Estados Unidos, lo que provocó el repudio de su familia. Estudió ingeniería química en la Universidad del Cairo, donde alcanzó un promedio de 9.9. Fue profesor de una preparatoria y una universidad después de haber viajado a la Unión Soviética. Se fue a Nueva York, donde pudo encontrar trabajo en empresas de petroquímicos, cosméticos, pinturas y tratadoras de piel. Era el profesional, atractivo, exitoso y joven. Las mujeres se convirtieron en una de sus obsesiones durante sus 21 años de estadía en Estados Unidos. Emigró legalmente a Estados Unidos en 1970. Arribó a Nueva York. Estuvo ocupado en un mismo empleo durante 8 años, cuando, en 1978, fue despedido a causa de sus problemas con el alcohol. Entonces se trasladó a Pensilvania, donde residió durante 3 años. En 1981 se mudó a Florida, donde estuvo empleado en la empresa Cercoa Inc. Durante este tiempo se suscitan sus primeras agresiones sexuales. Ocurrió el 2 de mayo de 1981 en Palm Beach, Pensilvania, cuando con engaños le había prometido un empleo como ama de llaves. Llevó a una mujer a su casa, la secuestró, golpeó y violó en repetidas ocasiones. Posterior a las agresiones simplemente dejó ir a la mujer. Ella declaró que le había dicho: «Oh, te hice daño, creo que deberías ir a un hospital». La defensa de Sharif fue financiada por Cercoa Inc., la empresa en la que trabajaba, bajo el alegato de que fue un encuentro consensuado. Sharif solo enfrentó cargos por agresiones y salió en libertad condicional. Casi justo después de salir de prisión, en agosto de 1981, agrede a otra mujer. Esta ocasión es condenado a 45 días de prisión. Nuevamente, su defensa es financiada por Cercoa Inc. Curiosamente, Sharif no fue despedido hasta 1982. Tras su despido, se trasladó a Gainesville, Florida, en donde contrajo matrimonio. Su esposa se divorció de él después de que éste la golpeara hasta dejarla inconsciente. En 1983 se registra la tercera violación de Sharif, nuevamente con el engaño de ofrecer empleo como ama de llaves. Atrae a una mujer a su casa, la golpea, viola y amenaza de muerte. Ella logra escapar y lo denuncia. Esta vez es condenado a 12 años de prisión en 1984. Tras pasar tan solo 5 años en prisión, sale en libertad en 1989, pero Sharif no es deportado a Egipto pese que el juez había dictaminado que así sería. Ese año se traslada a Midland, Texas, en donde es contratado por la empresa transnacional Benchmark Research and Technology. En 1991 es detenido por conducir ebrio y pese a ser identificado no es deportado. En 1993 supuestamente vuelve a violar a una mujer y su defensa es patrocinado por la empresa en la que trabajaba. Y en un acto de total impunidad es dejado en libertad bajo la promesa de que jamás volvería a pisar suelo estadounidense. Sharif llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1994, en donde vivió hasta el día de su muerte el 2 de junio del 2006. Su capacidad profesional le permitió laborar para la empresa transnacional Benchmark Research and Technology, firma que lo reclutó por ser el químico de primer mundo que tenía en su haber 17 patentes. Aunque cabe decir que las patentes y fama profesional señalaban a Sharif como una destacada persona,
pero no como una buena persona. Tenía un oscuro pasado relacionado con ataques sexuales y violaciones de al menos 5 mujeres de las cuales no se pudo encontrar el cuerpo, y por ende no hay pruebas de su culpabilidad. Según la versión oficial, Sharif era un promiscuo, alcohólico y pedófilo. Cuentan que solía torturar animales moribundos durante sus expediciones de caza y que coleccionaba ropa de niñas. Cabe destacar que, según otras fuentes, esta caracterización de Sharif fue un invento de la fiscalía para hacer creíble las imputaciones en su contra. El 3 de octubre de 1995, Sharif fue denunciado por una prostituta adicta a las drogas de 19 años de edad, Blanca Estela Díaz, por haberla secuestrado durante 3 días, durante los cuales fue golpeada, violada y amenazada de muerte. Los cargos fueron retirados debido a que, a diferencia de lo que había dicho, no había signos de abuso sexual. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua estaba siendo presionado para encontrar al autor de los feminicidios de Ciudad Juárez, en Lote Bravo, y Sharif, con sus antecedentes penales, era el candidato ideal para ser el asesino en serie. Y la oficina del Procurador General de Chihuahua trató de ubicarlo como responsable de los homicidios múltiples que habían comenzado un año antes de su llegada al país, pero debido a su pasado fue fácil inculparlo. Así, a los 20 minutos de su liberación, fue reaprendido por la desaparición y supuesto asesinato de Elizabeth Castro García, joven de 17 años de edad con quien supuestamente Sharif tenía una relación. La hermana de Elizabeth, Eunice, había denunciado su desaparición el 15 de agosto de 1995 y aún no se había encontrado ni siquiera el cuerpo de Elizabeth, por lo que no era posible declarar un asesinato. De cualquier manera, se culpó a Sharif de ese y de todos los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez. Se encontró el cadáver de una mujer que parecía corresponder a Elizabeth, enterrado en el desierto de Lote Bravo, pero las investigaciones dieron un giro total cuando se descubrió que el cuerpo no pertenecía a Castro. De hecho, Elizabeth Castro estaba viva, sino a otra mujer que desapareció en marzo de 1995. Silvia Riveras, quien fue secuestrada por 2 sujetos en una camioneta, y sin pruebas, Sharif fue culpado por su asesinato y condenado a 30 años de prisión, y luego inculpado por el asesinato de 17 jóvenes más. Durante su estadía en prisión, ocurrieron 12 asesinatos más, ejecutados por una banda que se identificaba como los Ruteros o los Rebeldes de Ciudad Juárez, que en primera instancia declararon ser imitadores, pero luego culparon a Sharif de ser el autor intelectual, diciendo que Sharif organizó los asesinatos para deslindarse de su culpabilidad. Sharif, con ayuda de su abogada, hizo varias ruedas de prensa y trató de sacar a la luz cómo fue injustamente acusado, pero lo único que logró fue ser trasladado a la prisión de máxima seguridad y quedar incomunicado. Al entrar el siglo 2000, su pena fue reducida a 20 años, pero falleció en el 2006. Hasta la fecha, los asesinatos de Ciudad Juárez no han parado. Abdul Latif Sharif, ¿culpable o inocente? ¿Tú qué opinas?